¿Estamos gobernando para mantenernos en el poder o estamos gobernando para mejorar las condiciones de vida del lugar en el que se totalmente gobierna? Desde mi perspectiva, y acá perdón que me ponga muy político. De los millones y millones de planetas que hay en el universo, este es el único en el que podemos vivir. Si a ti también te interesa salvarlo, bienvenido. Esto es Planeta B, con Alexei Díaz y Benjamín Millán. Bienvenidos a un episodio de Planeta B. Estamos en un setup diferente, como pueden ver si nos están viendo. Extremadamente creativo. Tenemos aquí a un invitadazo, un buen amigo, Juan Pablo, bienvenido. Bienvenidísimo. Juan Pablo Delgado, ¿te viste su semblanza? Sí, claro que sí. A ver, échatela. No se la es licenciado en Derecho, tiene maestría en Gestión Pública y es candidato a una maestría de la Universidad de las Naciones Unidas por la Paz. Fue candidato a la alcaldía de León, Guanajuato. Es director actualmente de la Fundación Amicus, que se enfoca en el derecho, en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+. Está muy enfocado en temas de activismo, tal vez no completamente orientado a los temas de cambio climático y medio ambiente, pero si se enfoca en derechos humanos, sabemos que también tenemos el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, justamente hoy vamos a tocar el tema del derecho a la movilidad, que también va relacionado con el derecho al medio ambiente sano. Y pues, bienvenido Juan Pablo, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Yo le había escrito a Juan Pablo y me dejaste en visto un buen rato. Y de repente me dice, chingue su madre, vamos a hacerlo en el malecón. ¿Por qué? ¿Por qué la iniciativa de hacerlo aquí? Platícale a la gente. Mira, a mí me parece muy importante estar en esta obra en proceso, porque creo que envía un mensaje muy poderoso de cómo la administración actual está priorizando a los automóviles por encima de cualquier otra forma de movilidad. Claro. Algo que, por cierto, en la campaña no necesariamente fue la promesa. En la campaña se prometió que no se iban a priorizar las grandes obras de infraestructura. Y contrario a lo que se prometió en campaña, es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Claro. Va a pasar la ampliación de Boulevard Aeropuerto. Entonces, la apuesta de la administración sigue siendo la misma desde hace muchos años. Claro. Justamente ayer estaba teniendo una plática con un grupo de señores cochistas. Y yo les platicaba cómo pues ahorita damos por sentado el tema de los coches, sobre todo los que tenemos para un coche. Claro. Pero esta tecnología de los coches no tiene más de 100 años que estamos. O sea, y llevamos construyendo ciudades más de miles de años. Y pues, en los últimos 100 años llegó el coche para destruir nuestras ciudades, o bueno, para cambiarlas. Algunos creeremos que es para destruirlos, otros que no. Digo, en su momento fue progreso. Fue como, no mames, claro, qué chingona máquina. Y vamos a mover más rápido. ¿no? Sí, fue una promesa de libertad. Pero ahorita ya, pues como que ya estamos llegando a una curva de aprendizaje donde el coche no necesariamente es la mejor alternativa. Y ya hay cosas, teorías o ahora sí publicaciones académicas o no sé cómo se le llame, teorías de la pirámide de movilidad, que es tenemos que priorizar a los peatones, tenemos que priorizar la bici. La pregunta es, ¿en qué momento nos perdimos sabiendo que hay una pirámide que prioriza y que está en las leyes y aún así la inversión en políticas públicas va orientada en un 80% hacia infraestructura para el automóvil? Y ahorita alcancé a pasar por acá y vemos ciclovías limitadísimas, vemos sistemas de transporte súper ineficientes, público súper ineficiente. Entonces, ¿dónde nos empezamos a desviar si está tan claro que hay que priorizar a los peatones y a los otros tipos de movilidades más sostenibles? Yo creo que está claro ahorita, pero no era algo que tuviéramos claro hace 100 años. Ajá. El reconocimiento, de hecho, del derecho a la movilidad tampoco es una cosa muy nueva. Muy vieja. Muy nueva. Es una cuestión muy reciente. El reconocimiento del derecho al medio ambiente sano también es una cuestión reciente. De hecho, todo esto está en desarrollo. No claro. Es nada que está, completamente definido. Y la inclusión de la pirámide de la movilidad en la normativa mexicana también es algo sumamente reciente. Sí, totalmente. De hecho, es algo de este año, ¿no? Bueno, la nueva reforma o esta nueva ley pues que se crea a nivel federal precisamente es de este año. Y ahora viene este reto de armonizar la ley federal con la normativa de cada uno de los estados y eventualmente nos llegará a los municipios. Entonces, de entrada me parece que estas, innovaciones normativas
deberían de tener consecuencias en la política pública, pero no es algo que estemos hablando, al menos en México, desde hace tantos años. Claro. ¿No? Me parece que además hay un factor de influencia importante que es nuestra vecindad con los Estados Unidos. ¿No? Sí. Los Estados Unidos tienen un modelo de desarrollo que está completamente basado en el desarrollo de infraestructura vial, automovilística muy amplia. Por más de que Estados Unidos sí mantuvo algunas cuestiones positivas en materia de movilidad, ¿Cómo cuál? como su infraestructura ferroviaria, ¿no? En México, como pues, trenes. 2-3, ¿no? pero mejor que la de México sí es. Bueno, Pero sí. sigue habiendo promoción del tren para pasajeros, no allá. Es carísimo, ¿no? En la mayoría de los casos, pero la infraestructura ferroviaria de los Estados Unidos es algo a lo que se le dio mantenimiento, sigue siendo parte de las alternativas de movilidad en Estados Unidos. Aquí, ¿cuándo te vas a ir en tren a Monterrey? No, Sí, nunca, claro. jamás, existe no la existe. posibilidad. No fue algo a lo que le diéramos promoción. Claro, Claro. bueno, sí es Entonces, cierto. como que el modelo tejano es algo que admiramos mucho en muchas de las ciudades de México. Hace poco recibimos visitas de diferentes países de Latinoamérica y personas de Estados Unidos aquí en León, Ujú. y nos decían que les recordaba mucho a San Antonio, Texas. No mames, qué Entonces, horror. fíjate, la perspectiva, no estoy Por diciendo el que tema esto de es un los distribuidores argumento, viales, claro, imagino, ¿no? no es un argumento científico, ni tampoco me lo dijo una persona que es experta en la materia, Claro. pero me lo hizo una persona que ha estado en esos espacios, que ha estado en otras ciudades del mundo, y claro, al momento de ver cómo fue construido el Libramiento, de ver los diferentes distribuidores viales, ver un H-E-B, ¿no? Sí, Bueno, totalmente. se parece Claro. mucho a Texas, ¿no? Sí. Y yo creo que el hecho de haber volteado a ver hacia el norte nuestro modelo de desarrollo, pues tuvo una influencia en que nos hayamos enfocado completamente en los automóviles, Claro. para diseñar nuestras ciudades. Hay un dicho entre las personas que viven en Los Ángeles, California, que en inglés dice "Nobody walks in LA", ¿no? Nadie camina Sí. en Los Ángeles. Claramente, en Los Ángeles, de hecho, la introducción de alternativas de movilidad es también muy reciente. Sí, totalmente. Los Ángeles se construyó completamente Para ir en tu de- carrito, para ir a en tu- gusto, exactamente, musiquita y todo. ¿no? Claro. Entonces creo que el hecho de que ahora estemos volteando a ver, al menos en algunos sectores, a modelos mucho más sustentables de movilidad, pues es algo muy positivo, Claro. pero debe ser algo que dentro de las administraciones municipales, estatales, la administración del gobierno federal, pues también sea parte de su vocación, ¿no? Eso Claro. es lo que me parece Sí. que debe suceder. Sí, es frustrante ver un poquito los presupuestos porque ahorita para esta hora justamente se le está destinando como 120 millones de pesos, una cosa así, más lo que se vaya a añadir de extras. Pero eso estaba viendo, me puse a cotizar camiones, me puse a buscar. Un camión te vale 2 millones de pesos, ¿no? O sea, estamos... Camión de transporte De transporte público. público. Ajá. Estamos hablando de que te alcanzas 60 camiones o ponle 30 más su mantenimiento y operación dentro de los siguientes años. Es un poquito frustrante. ¿Cómo podemos nosotros exigir a nuestros gobiernos municipales que el presupuesto vaya acorde a la pirámide de movilidad? Porque nunca vemos que haya reconstrucción de cruces peatonales, de banquetas, que eso es, pues ahora sí que el peatón es el rey. Claro. A ver, ¿Cómo podemos exigir? yo soy un fanático y además me tomo muy en serio la labor del activismo y las posibilidades del activismo, ¿no? Ujú. Soy director de una organización que fundamos hace 7 años, que hace cuestión de días logró modificar el presupuesto de egresos del Estado, ¿no? Ujú. Todavía no sabemos a dónde se va a destinar, pero ya ganamos la demanda. Entonces, hay Felicidades. muchas alternativas Ujú. para poder lograr esto. No siempre hay que demandar, no siempre hay que hacer una manifestación, en algunas ocasiones basta con acercarse y orientar, que es algo que tú particularmente me has platicado que has tratado de hacer. Ujú. Pero dentro de todas estas alternativas, algo fundamental es la organización comunitaria, Ok. ¿no? Entonces, yo, habiendo escuchado varios de los episodios del podcast, a lo que invitaría es a todas las personas que escuchen el podcast, particularmente aquí en León o en Guanajuato, pues a articularse para que esta causa que abraza una buena parte de la población, pues tenga un activismo que haga frente a las decisiones erróneas de los gobiernos. Ok. Habrá otras decisiones que hay que acompañar porque son positivas. Tampoco me atrevería a decir a que todo lo que hace el gobierno del municipio, todo lo que hace el gobierno del estado está mal. Ujú. Pero en donde hay cuestiones por Áreas corregir, de oportunidad. en vez de esperarnos a la próxima elección a que llegue alguien que sí nos haga caso, Claro. pues hagamos algo desde ahorita. Nos hemos reunido muchas veces a desayunar, Benja,
otro compañero que se llama Ernesto. Ernesto, que estuvo mismísimo hace Ernesto. como 5 capítulos. ¿A Suiza o a Francia? ¿Dónde está? Ahorita va en Suiza. En está Suiza. Le mandamos saludos. Y nos hemos puesto a imaginar qué cosas podríamos hacer como resistencia, pero también como organización comunitaria. Ahorita que estamos en el malecón y estábamos grabando unos videos al inicio, yo me ponía a ver todas las paredes que están acá, ¿no? ¿Qué pasaría si nos organizáramos? Y es una invitación y hasta un reto. Y en este espacio en donde se está construyendo, pintáramos mensajes de promoción de alternativas al automóvil. Para que quien pase por aquí también se cuestione si lo mejor es que el malecón tenga 2 carriles. Claro. ¿No? Para que también sea una invitación a reflexionar entre las personas, porque esa es otra cosa. El activismo no nada más es una cuestión de resistencia frente a la autoridad, frente al gobierno. El activismo también es una cuestión de resistencia ante algunos sectores de la sociedad o de invitación para que las personas que nunca han visto esto como una problemática la vean. Algo que me parece muy clave en nuestras ciudades es la reflexión en torno a la contaminación del aire. Claro. Es algo que a todas las personas nos preocupa. Yo les lanzo el reto. En la mañana agarren su celular, quienes tengan la aplicación esta del tiempo, y vean cuántos días del año León dice que, bueno, el monitoreo del aire en León está en niveles adecuados. Muy rara. Tal vez 3, 4. Sí, fines de 5. semana nada más. Y a veces, Ajá. ¿no? Entonces, si nos preocupa esta problemática y sabemos que los automóviles son esa fuente de emisión principal para la contaminación del aire, pues entonces actuemos en consecuencia. Claro. Pero esto muchas personas no lo saben. Sí, claro. Y es que es bien evidente, o sea, y es frustrante porque es evidente, o sea, muchas veces lo mencionamos. En la administración pasada hubo un documento del Programa Municipal de Cambio Climático donde te especifica que son los automóviles, el transporte en general, pero los automóviles que son más, los que causan más emisiones, o sea, 70 y tantos %. Y sabemos, tenemos creo que solo como 3 medidores de calidad del aire, pero los 3 marcan que está de la fregada todos los días en las mañanas porque es cuando empieza el tráfico vehicular hacia los destinos de trabajo, hacia donde sea, ¿no? Entonces es muy claro, es bastante claro y aún así se siguen incentivando este tipo de cosas. Y digo, yéndonos un poquito para atrás, también veo mucho el hecho de que la ciudad fue planeada así. Y sí, como dices, tenemos una influencia estadounidense por ejemplo, en el hecho de que tengamos tanto espacio hacia dónde alargarnos o expandirnos, genera que podamos hacerlo. El hecho de que en algún momento de la historia el combustible fue tan barato, hacía que dijéramos, pues tenemos muchísimo de este oro negro que podemos gastar y gastar y gastar. Y que no hicimos nada para Entonces, tenerlo. en un momento sonó como una excelente idea, pero si ya tenemos todos los estudios que comprueban que no es lo mejor, y ni te estoy mencionando de los temas de las muertes por accidentes viales, que también es un peligro, los temas de salud pública, de enfermedades respiratorias, está demasiado evidente, ¿no? Y nos hemos ya topado con otros colectivos, bueno, con colectivos ciclistas de los que estamos aprendiendo, que notan cómo es frustrante, que se los enseñan en la cara y las diferentes direcciones de movilidad, obra pública, dan largas y dan largas y dan largas. Entonces, sabemos que hay un costo político cuando un candidato llega con una alternativa a los temas de movilidad, ¿no? Entonces, el costo político de decir, ¿saben qué? Personas que van en auto, lo siento, pero ahora nos vamos a enfocar en mejorar la calidad de transporte de las personas que van en camión o caminando o en bici. ¿Cuál es ese costo político? ¿Por qué es tan complicado? Lo he escuchado mucho, sobre todo de que el empresariado o el sector empresarial son los que casi atoran que pasen ese tipo de iniciativas. Sí, claro. ¿Por qué pasa? O sea, ¿dónde está la traba? A ver, si hay un costo político porque, para que vean que escucho el programa, y ustedes en ocasiones hablan de los incentivos. Ajá. Sí, claro. No hay un incentivo a la persona que está cómoda utilizando el automóvil muy claro para decirle déjalo de usar, porque evidentemente será un acto de molestia, ¿no? Porque ya está muy cómoda, acostumbrada a su tránsito regular. Entonces, para una persona que esté enfrente de un gobierno, incomodar a la población puede tener un costo político, sobre todo cuando buscas la reelección o cuando buscas una posición más alta de la que ya estás. En el caso particular de nuestra presidenta municipal, es muy claro que ella está aspirando a ser gobernadora del estado. Entonces, tomar una decisión que pueda afectar
la percepción de eficiencia o de buenas decisiones del gobierno que ella encabeza puede tener en un momento una consecuencia electoral no favorable. Ok. Yo no creo que sea un sí porque sí. Me parece que hay alternativas de comunicación que podrían ayudar a que este giro de la política de movilidad de la ciudad sea aceptado con cambios graduales. Hace algunos meses te platicaba que estuve en Monterrey con Laura Ballesteros, que también le mando saludos. Laura Ballesteros ha sido pues, una persona que ha encabezado o participado en estos cambios de movilidad en la Ciudad de México, ahora en el gobierno de Luis Donaldo Colosio en Monterrey. Y claro, Laura dice, bueno, si tú quieres cambiar de un día para el otro radicalmente las cosas, seguramente te vas a encontrar con algunas resistencias. Claro. Miguel Treviño hace muy poco tiempo chulada. en San Pedro también se enfrentó con ellos, con esto, porque Miguel lo que proponía era un cambio relativamente radical en un contexto en el que el automóvil pues es... Claro, en el municipio más rico del país. La única alternativa de movilidad fuera de los lugares cercanos que le quedan a las personas en San Pedro Garza García. Entonces, ahora, en ciencia política hay un término que a mí me gusta mucho que son las ventanas de oportunidad, que es cuando uno ve que puede insertar un tema y puede suceder que tenga consecuencias positivas. Yo creo que las personas que fuimos candidatas el año pasado, tal vez muchas percibimos que había una ventana de oportunidad en materia de movilidad y por eso muchas teníamos más o menos la misma perspectiva. Ok. ¿Por qué? Porque estos 3 años, desde el año pasado y hasta el 2024, el municipio no iba a tener demasiada inversión porque el gobierno federal está centralizando los recursos. Okay. Algo en lo que tiene razón la presidenta municipal es que sí, los apoyos del gobierno federal o los subsidios del gobierno federal a los municipios se han reducido. Pero entonces tienes un buen pretexto para decir que no vas a desarrollar esas grandes obras de infraestructura y le vas a apostar a una alternativa de mejora de la movilidad en la ciudad. Es decir, si tienes poco dinero, y eso lo sabe todo el país, lo sabe evidentemente todo el municipio, me parece que era una buena oportunidad para decir, bueno, en esta ocasión no hay dinero para ampliar el Boulevard Aeropuerto, no hay dinero para ampliar el Malecón, pero sí tenemos suficiente dinero para crear alternativas de movilidad que también se vean en un reflejo de disminución del tráfico, que es a lo que muchas personas les que es lo que los que tienen los coches, ¿no? Pero al mismo tiempo las campañas de comunicación dirigidas a las bondades que tiene reducir el parque vehicular en materia ambiental. Claro, y no hacer el golpe inmediato que dices que tendría un costo mucho más alto. Claro, entonces si la comunicación social de la presidencia estuviera enfocada a invitar a las personas que vivimos en la ciudad a una reflexión continua y no a tratarnos de convencer que somos el municipio más fuerte que nunca, pues entonces posiblemente estaríamos hablando de una realidad distinta. Que tiene un costo político y va a haber algunas personas que jamás van a entender, eso. Sí, siempre. No puedes tener a todos contentos. Pero también en un tuit de Laura Ballesteros, decía Laura, Ámsterdam no se construyó en un solo día, pero alguien tomó la decisión de cambiar. Sí. Y yo creo que la administración de Alejandra Gutiérrez tenía el pretexto perfecto para tomar esa decisión. En este momento hay poca inversión, no me voy a dedicar a desarrollar infraestructura vial, pero sí a solucionar el problema de movilidad con alternativas. Y desgraciadamente no lo quiso hacer. Estamos en una de las principales vialidades de nuestra ciudad, que le están ampliando y le están metiendo, como dijo Benjamín, un recurso enorme para ampliarlo. De por sí, en muchas horas del día se hace un cuello de botella, se hace mucho tráfico y pues la idea es mejorar esto para que ya no haya tráfico, pero como ya hemos dicho aquí, eso crea demanda inducida que hace que después haya más coches, incentiva que más personas usen el coche porque qué padre que haya un malecón más amplio, entonces crea más tráfico. Lo que tienes que hacer es dejar de pensar en la infraestructura que ya tienes para los problemas que tienes y pensar en la infraestructura para el futuro o para cómo quieres que se muevan las personas en un futuro. Entonces, el hecho de que inviertan tantos millones aquí va a hacer que haya más automóviles en un futuro, que es lo que menos queremos. Y con Juan Pablo aquí lo que queremos es que ustedes, si tienen algún problema similar en la región, en la ciudad en la que vivan, sepan como qué herramientas son las que pueden empezar a usar para crear cambios radicales o cambios sistémicos que sean necesarios y a quién se pueden ir acercando, poniendo como ejemplo en este caso pues nuestra ciudad. Sí, yo quisiera agregar además un ingrediente adicional.
esta es una ciudad que va a seguir ampliándose en población. Ujú. Somos una ciudad muy atractiva para vivir, muy atractiva para invertir. El año pasado me parece que llegaron 100,000 nuevas personas a vivir al estado de Guanajuato. Ok. Y seguramente la gran mayoría Fueron a León. se vinieron a León o al área metropolitana de León, que son Claro. municipios como Silao, San Francisco del Rincón, incluso Lagos de Moreno en Jalisco. Pero entonces eso implicará que no nada más por demanda inducida esto vuelva a generar tráfico, sino además estamos importando a muchas personas que Claro. también van a traer el automóvil. Y al momento de decir, bueno, en esta ciudad se privilegia el automóvil, Traigo mi automóvil. me voy a traer mi compro automóvil o me compro mi automóvil. Claro. En vez de que esas personas que van llegando a la ciudad digan, aquí hay un paradigma No diferente necesito de movilidad, no necesito coche, entonces voy a utilizar una alternativa distinta, ¿no? Aquí me puedo Claro. mover seguramente en mi bicicleta. Bueno, entonces trataré de rentar un espacio o comprar un espacio que esté cerca a mi lugar de trabajo. Pero como no es la realidad, Sí. entonces las personas que estamos importando de otros lugares también van a utilizar automóviles. Claro. Entonces va a volver a suceder esto de que en el momento en el que esta vialidad tenga 2 carriles, tal vez no en 2 años, pero sí un poco más adelante Claro. volveremos a tener la misma problemática. Justo como ya lo hemos hablado, no me acuerdo el nombre del highway en Houston, que le invirtieron quién sabe Sí. cuántos millones de dólares para ampliar 1 o 2 carriles más y el tráfico se aumentó al 30% en cuestión de un año. Claro. O sea, no se redujo, no se hizo lo que se iba a creer y simplemente ahora tienes un highway de 8 carriles de ida y 8 carriles de regreso con los coches parados. Exactamente. Ahora, en Monterrey, como tomándolo como ejemplo en México, porque una de las cosas que siempre nos dicen, no, es que pues en París tienen mucho dinero para hacer las ciclovías, Londres, ahí el clima no andan todos sudados. En Monterrey, ¿de qué excusas se han agarrado o cuáles oportunidades en cuestión de comunicación social se han agarrado para empezar a hacer estos cambios? Porque me queda claro que con Claudia y con Colosio y el de San Pedro Garza García se me fue, Miguel, y lo están haciendo y traen una iniciativa de mucha comunicación, lo ves en Twitter y está padrísima. ¿Ellos de qué se han agarrado? ¿Qué oportunidades han visto en sus ciudades como para hacerlo? Yo creo que en primera instancia son personas que creen que hay que cambiar el paradigma de la movilidad. Claro. ¿No? En el caso particularmente de Laura Ballesteros, que conozco, que he platicado muchas veces con ella, es una convencida de que tiene que ser así. Y eso también me parece que es algo fundamental en el momento de elegir a las personas que nos van a representar en un gobierno, en un congreso, etc. Que sean personas que verdaderamente lo piensan, que Ok. verdaderamente y idealmente que verdaderamente lo viven, al menos en el tema del activismo. Porque entonces buscarán alternativas inteligentes Ujú. que puedan tender a no generar esas tensiones sociales, al menos no tan álgidas, y buscar alternativas de cómo ir convenciendo gradualmente a las personas de Ujú. que debemos de mudarnos hacia un esquema distinto. Laura Ballesteros me platicaba en el caso de la Ciudad de México cómo fue una decisión premeditada. Por ejemplo, esto de crear la vía recreativa los domingos sobre Paseo de la Reforma. Ujú. Esto empieza a generar entre la población de la Ciudad de México que hay una forma alternativa de transitar sobre el Paseo de la Reforma. Claro. Esta vía recreativa después se replica en otros espacios, después se tiende a crear la infraestructura de las ciclovías, a lo mejor no en toda la vialidad, pero sí en algunas secciones. Se introduce el programa de bici pública en la Ciudad de México y es un programa que sigue teniendo pasos hacia adelante, ¿no? Entonces, de nuevo, esto se trata de hacer cambios graduales, porque si no, entonces sí generas un problema de choque social importante, pero al mismo tiempo fortalecerlo con alternativas de comunicación social o integración comunitaria que acompañen estos cambios. Ok. En León, que pongan en el programa de gobierno que va a haber 3 talleres para la promoción de la bicicleta, bueno, pues es una burla. Claro, totalmente. Justamente hace como, que serán 12 episodios, entrevistamos a Iván de la Lanza, que fue la persona que estuvo coordinando la implementación de Ecobici justamente en Ciudad de México, y sí nos platicaba de todos los retos sociales, porque, o sea, uno puede pensar que, conseguir que pasen, que aprueben, la lana,
Pero espérate, o sea, eso es una. Y luego la otra es convencer a las personas de que el hecho de que les quites ese espacio de estacionamiento, ese espacio que está frente a su local, convencerles de que es algo positivo, ¿no? De que el hecho de que haya más flujo ciclista puede reactivar económicamente zonas de la ciudad. Y aquí, en su momento, en una de las avenidas principales, se creó, justamente en COVID, la ciclovía emergente, de López Mateos. Por parte de iniciativa de la sociedad civil, en donde se hizo estudios y se creó de acuerdo a manuales internacionales de cómo deben de ser las ciclovías, con anchos, con especificaciones muy, muy detalladas. Se creó bien, funcionó bien, aumentó el número de personas que iban en bici, se redujo el riesgo para las personas que usaban transporte público y que ahora podían usar bici. O sea, probó que era una excelente opción y aparte, pues... Bueno, depende de quién le preguntes. Ok. Obviamente si le preguntas al porcentaje pequeño de la población, que parece una mayoría porque están grandes los carros, pero no lo son, ellos estaban enojadísimos, sobre todo cuando reanudaron las actividades y ahora sí había más tráfico. Pero pues o sea, ahí ese es el desincentivo para ellos, que haya más tráfico y están viendo cómo al lado de ellos pasan 40 pelados así tranquilamente en su bici, pues si dices, pues mejor me vengo en bici, ¿no? O sea, se supone que esa es la idea, empezar a desincentivar uno para incentivar el que es más sostenible. Tristemente, se prometió por la administración anterior que se iba a continuar y que ya se iba a poner bien, porque empezó pues como un poquito improvisada en términos relativos, no estaba bien delimitada, pero se prometió que ya se iba a hacer bien, llega la nueva administración y se tumba el proyecto. Entonces, ahorita los colectivos ciclistas están empujando muchísimo para no soltar porque fue un gran paso y un gran avance. Y están muy topados porque no se tiene previsto que se haga y las direcciones de movilidad están cerrando mucho las puertas, ¿no? Entonces, me encantaría, si tienes como tips and tricks de una persona que es activista y que ya le da a esas cuestiones, a lo mejor en temas LGBT, ¿cómo podrían empezar a avanzar las personas que están encaminadas en temas de movilidad? A ver, yo sí quisiera hacer un énfasis de nuevo en que cuando la administración o el gobierno tiene la verdadera intención de ir hacia adelante en estos temas, acompaña más allá del experimento con la comunicación del gobierno. Okay. No, yo creo que en el caso de la administración de Héctor López Santillana posiblemente existía esa buena intención, pero ¿qué hubiera pasado si hubiese existido una campaña agresiva, entre comillas, de comunicación que invitara a la reflexión de qué tan importante es la utilización del Adolfo López Mateos con una ciclovía que transitaría de emergente a una ciclovía fija, ¿no? Y que eso eventualmente orillara a la administración actual, que a lo mejor no tiene esa buena intención que la administración anterior sí, no sé si del presidente municipal, pero al menos sé que de la dirección de movilidad existía esta disposición, pues no darles mucho margen de maniobra, porque ya las personas o parte de la población estaba convencida de que debería de suceder ese cambio en la arteria central de la ciudad. Entonces, subrayar esto. Cuando hay vocación, cuando hay verdadera intención de las administraciones, también su comunicación nos lo evidencia. Claro. Sí, de hecho, esa vía emergente nunca se vio nada de comunicación, o sea, solo se hizo y pues ahí está, hay muchos... Había personas que no sabían ni qué estaba pasando. Claro. ¿No? Había personas que me decían, están bien mal hechas, se ven nomás unos botes naranjas ahí puestos al azar. Y yo cuando vi el estudio de los colectivos dije, o sea, está bien trazada, o sea, tiene mucho argumento y respaldo municipal. No es... O sea, el hecho de que sea emergente no es improvisada y se nos ocurrió poner unos botes, no. O sea, tenía las adecuaciones correctas, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si, además de haber diseñado la ciclovía emergente, porque más eso pasó en muchas ciudades en el mundo, nuevas ciclovías emergentes, que después transitaron a ciclovías fijas, hubiéramos visto una campaña de comunicación agresiva en televisión, en spots de radio, si toda la avenida hubiera sido acompañada en los paraderos de nuestra ruta troncal, la Oruga, para quienes son de León, de por qué se estaba haciendo esta intervención, espectaculares. A ver, si nos gastamos un montón de dinero cada que están presentando un informe de gobierno, ¿por qué no hacerlo en una comunicación que apuesta al cambio social y que tendrá ciertos beneficios importantes para la movilidad de la ciudad, pero también para el medio ambiente y también es un tema de justicia social, ¿no? Okay. Otra vez,
no perder de vista que lo que comunica el gobierno es muy poderoso. Okay. Más además cuando tenemos más de en el año pasado, que correspondió a la administración pasada, más de 110 millones de pesos en publicidad. Ok. ¿Por qué no invertimos esos 110 millones de pesos en mensajes de promoción de derechos humanos, en este caso de derecho a la movilidad, en vez de promoción de una persona que quiere ser gobernadora? ¿No? Es una importante... Ya me corrieron. Ok. Oye, por ejemplo, ¿y cómo queda parado el municipio en temas presupuestales? Si ahorita para muchas obras cochistas, que es el malecón, esa ampliación Boulevard Aeropuerto, que están queriendo hacer un puente nuevo allá por la Marina, se pidió prestado, Sí. y esa es una deuda que vamos a estar pagando nosotros ciudadanos por muchos años. Hasta el 2043. Y no sabemos cuándo vamos a tener más presupuesto por parte del gobierno federal como municipio, porque ahorita estamos ahorcados y se pide dinero, entonces vamos a seguir ahorcados y con deuda. Sí. Digo, creo que más bien no hay muy buen panorama positivo, pero ¿dónde nos deja como ciudad? A ver, la deuda es algo de lo que nos hemos manifestado las personas que trabajamos en conjunto en el equipo, particularmente la güera Limón en el ayuntamiento. Ella votó en contra de la adquisición de la deuda, no tanto por la deuda per se, sino que la deuda no fue bien explicada. El municipio no nos dijo por qué o no justificó pues por qué solicitar ese dinero para las obras que quieren realizar. No sabemos si en efecto nos van a costar ese dinero, si simplemente fue un cálculo al azar. Okay. No es un buen momento para la adquisición de deuda, porque ahorita la tasa, digamos que vamos a pagar de sobreprecio La por tasa los de interés. intereses del momento actual que vive la economía global, pues no es la más favorable. Trazamos pago de interés hasta el 2043. Esto implica que vamos a estar muchísimos años pagando la deuda adquirida. Entonces, no veíamos que era la mejor alternativa en este momento la adquisición de deuda. Había otras alternativas para ahorrar presupuesto, ¿no?, de lo que ya tenemos, y entonces sí dirigirlo hacia las obras o hacia los programas que mejor le parecieran a la administración. Algo crucial es, en nuestro municipio el 85% del recurso se va en gasto corriente. ¿Qué es gasto corriente? Gasto corriente son sueldos, son rentas, son pensiones, mantenimiento. O sea, los gastos que no te puedes quitar. Exacto. Lo que no es inversión. Lo que no es inversión, exactamente. Entonces, si solo tienes un margen de 15% de inversión, pues es verdaderamente una desgracia para el municipio, porque no tienes mucho margen de maniobra. Si contrastamos con otros municipios, y esto me lo han criticado muchas veces, pero yo lo seguiré diciendo, municipios como Monterrey, ¿no?, que tienen un presupuesto más o menos similar. Monterrey gasta 10% menos en gasto corriente. Ok. Entonces te da una 25%. posibilidad de inversión mucho más amplia. Ok. Ahora, si te gastas 100 millones de pesos en publicidad todos los años, ¿qué pasaría si eso de publicidad lo invirtieras en alguna obra o en algún programa en específico? Pues entonces, de nuevo, el margen de maniobra es mucho más amplio que reducirte a que tu única posibilidad sea la adquisición de deuda pública. A lo mejor tendrías que agregar un poco de deuda pública, pero no los casi 740 millones de pesos que se solicitaron en este momento. Otro de los cuestionamientos que yo he hecho de manera constante: a ver, se quejan mucho del gobierno federal, y podemos estar de acuerdo, quienes estamos aquí sentados, pero también con muchas otras personas, que el gobierno federal tiene cantidad de errores, ¿no? Sí, claro. Pero también hemos visto cómo en algunos estados en donde no gobierna Morena, ha habido inversión del gobierno federal. Te hablo, por ejemplo, de la línea 3 del metro en la zona metropolitana de Guadalajara, una obra de movilidad. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Las personas alcaldesas y alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara, en conjunto con el gobernador del estado, hicieron la presión suficiente para que el gobierno federal invirtiera en esta obra importante de infraestructura para toda el área metropolitana de Guadalajara. Yo ya fui recientemente a Guadalajara y me tocó subirme a esta línea de metro. Súper eficiente, es una obra
la verdad es que muy Sí, admirable, además integrada en algunos espacios de la ciudad para que además exista la posibilidad de tránsito peatonal adecuado, que existe la posibilidad de tránsito en bicicleta y reducir el automóvil a un solo carril en algunas ocasiones o a dos, ¿no? En el caso de Monterrey, o en el caso de la problemática que tuvo recientemente Nuevo León, ¿no? Ahí tuviste al gobernador del estado insiste con el presidente de la república hasta que el presidente se vio obligado a destinar el recurso suficiente para llevar a cabo las obras de infraestructura que van a asegurar el agua para Monterrey, su zona metropolitana y algunos otros municipios de Nuevo León. Okay. Entonces, de que se puede, se puede. Hay que buscarle cómo al viejito. Yo lo que cuestiono mucho es que en Guanajuato, por ser el búnker del Partido Acción Nacional, tenemos una costumbre desde hace 4 años, porque ya 4 años es costumbre, de confrontar sí o sí al gobierno federal. Okay. ¿Qué pasaría si fuésemos a gestionar una obra seria de León en conjunto con el gobernador del estado para que el gobierno federal la subsidiara? Ok. En plan positivo. Ahora, tengo entendido con que respaldo social. En temas de agua están haciendo mucho eso, ¿no? Porque se ha visto mucho que ahí está Ale Gutiérrez y el gobernador yendo a cada rato a Palacio Nacional para ver qué se hace. Digo, no se ha presentado nada, pero sí medio se está haciendo, ¿no? Es mi perspectiva. ¿Pero dónde está la efectividad? Ah, bueno, todavía no sé. ¿No? Todavía no lo vemos. ¿Y por qué otros gobiernos sí consiguen esta posibilidad cuando, repito, no son del mismo partido del presidente? Claro. No es que haya alineación con Morena y entonces eso nos explique la inversión. En el caso del gobierno de Alejandra Gutiérrez, en el gobierno de Diego Sinué, sí existe una confrontación con el gobierno federal. Entonces, ¿te conviene confrontar cuando eso posiblemente vaya a generar que te cierren el agua o la llave del agua, pero de los recursos? Claro. No necesariamente. Entonces... Sabes que depende del costo político que estés dispuesto a aceptar, ¿no? Bueno, pero entonces... Estamos ¿Es el costo gobernando político o la gente hacia la que estás gobernando? Sí, claro. ¿no? ¿Estamos gobernando para mantenernos en el poder o estamos gobernando para mejorar las condiciones de vida del lugar en el que se gobierna? Desde mi perspectiva, y acá perdón que me ponga muy político, pero Acción Nacional desde hace 30 años, o sí, tal vez no desde hace 30 años, pero desde hace por unos 24 años a lo mejor, gobierna para quedarse gobernando. No gobierna para mejorar las condiciones de vida necesariamente de la población. Esa es mucho mi perspectiva del gobierno municipal actual, pero de Héctor López no me latea tanto. O sea, siento que él sí tenía mucha gente en puestos públicos como muy capaces y que sí tenía gente técnica y que sí hacía cosas pues para mejorar hasta cierto punto el bienestar, pero ahorita este gobierno nos queda claro que es poner cartelotes de la cara de Ale Gutiérrez en el pleno malecón. No, a mí sí quería como profundizar un poquito en qué puertas tocar, sobre qué ley basarse, en dónde podemos hacer hincapié para las personas que en sus municipios, sea quien sea que esté en el gobierno, puedan llegar a crear cambios verdaderos. O sea, que no solo sea a lo mejor frustrarte porque no puedes hacer nada y quejarte en redes sociales, ¿no? O sea, que de verdad se pueda hacer, ok, ya somos un grupo organizado de ciclistas, pero no sabemos ni con quién, ¿no? Algo que nos gusta hacer aquí es empezar a dar como esas pizquitas que nosotros poco a poco vamos aprendiendo, y por eso invitamos a gente como tú, que nos pudieras orientar un poquito en a dónde irse, bajo qué ley leer incluso, ¿no? A ver, a mí me parece, lo primero para que cualquier movimiento social funcione es que exista el movimiento, que exista organización y que el movimiento tenga la disposición de asumir el costo político-social que implica formar parte de esa militancia social. Es decir, no tenerle miedo a que vaya a haber una consecuencia de la persona que está en el gobierno que le estás reclamando, ¿no? Porque cuando somos activistas, pero no nos queremos confrontar con la autoridad, ahí va a haber un problema. Porque no vamos a estar calculando hacia lo que no nos vaya a generar un prejuicio hacia nuestras personas, o hacia nuestro trabajo, o hacia nuestras familias, o hacia cualquier cosa que hagamos, ¿no? Si somos personas empresarias, pues que ya no nos vayan a contratar o cuestiones de este tipo. Entonces, siempre tener esta conciencia de que si estamos en la causa, estemos en la causa fondo. Y entonces tengamos la posibilidad de diseñar nuestra estrategia de activismo, pero sin temor
a que vaya a haber alguna represalia. A que me vayan a correr o cosas así, ¿no? Ahí puede haber una situación compleja. Después, el activismo tiene diferentes rutas o diferentes puertas a las que se puede tocar. Una de ellas es la que hace Benja, ¿no? Yo voy y me entrevisto con personas que trabajan en el gobierno del estado, personas diputadas, personas en el gobierno municipal y trato de convencer. Eso me parece que ya lo han hecho muchas personas que están metidas en el activismo bicicletero, en el activismo de la movilidad en nuestra ciudad. Si eso ya no funciona, pues también hay alternativas de movilización. Esas en nuestra ciudad particularmente no tienen mucha popularidad socialmente. Cuando se hace alguna marcha, cuando se hace algún plantón, cuando se hace alguna manifestación, normalmente la opinión pública termina condenando a que esa no es la mejor manera de hacer las cosas. No son formas. Pero entonces tengamos, ¿cómo decirlo? Tengamos en mente de que eso puede suceder y que no nos importe, ¿no? Porque si estamos en la causa a fondo, cosa es incomodar. Entonces vamos a tener que incomodar. Ahora, a quienes sí les puede incomodar muchísimo, afectarles alguna cuestión de percepción social, es a las autoridades. Y por eso es que las manifestaciones, por eso es que los plantones, por eso es que las marchas se siguen realizando. Funcionan. Porque funcionan. Claro. Porque tener a 200, 300 personas enfrente de la presidencia municipal o del Palacio de Gobierno de donde ustedes vivan, funciona. Porque tomar una calle y desquiciar el tráfico en ocasiones funciona. No es que en todas las ocasiones se tenga que hacer, pero sí es una alternativa que se puede tomar. Ahora, hay alternativas, entre comillas, digamos, más sofisticadas porque tienen esta necesidad técnica de conocimiento. Claro, como lo que tú haces con amigos. Como lo que hacemos en la organización y en próximas semanas verás en causas distintas en la ciudad también, que es accionar recursos legales, ¿no? No en todas las ocasiones se ganará, pero sí se incomodará. Y el hecho de emprender este tipo de demandas, en el caso de las que promovemos en la organización, que son demandas de amparo, lleva la conversación a otra área. Porque se convierte entonces en un debate de argumentos legales de quién tiene la razón o no. Y quien va a juzgarlo no es la sociedad. Quien lo va a juzgar es el Poder Judicial. Y ante esa resolución del Poder Judicial, no hay nada que se pueda hacer, porque la autoridad está obligada a cumplirla. Entonces, digamos, hay diferentes alternativas que se pueden conseguir. No perder de vista que cualquiera de estas alternativas siempre tiene que estar acompañada de una estrategia de comunicación. Y creo, y por eso reitero el reto, creo que algo que nos falta en la ciudad es convencer al 1.7 millones de personas que viven aquí. Bueno, a lo mejor no a todas, porque algunas son bebés y que en este momento es difícil incidir ahí, ¿no? Pero desde las niñas, niños, es algo interesante que se puede hacer. Convencer de que necesitamos invertir la pirámide de la movilidad. Obviamente no vamos a poner un espectacular que diga invirtamos la pirámide de la movilidad, porque nadie nos va a entender. Sí, claro. Pero hemos hablado muchas veces de insistir en la parte de la contaminación ambiental. Sí, claro. Laura Ballesteros me decía que uno de los mensajes que más le ha funcionado a ella en los diferentes lugares en los que ha participado son anuncios espectaculares o bardas que digan en bici ya hubieras llegado. Huevo, ¿no? Es que eso sí duele. En bici ya hubieras llegado, ¿no? O hacer el contraste de cuánto cuesta una obra de infraestructura vial en contraste con dotar de agua a las colonias que no tienen en este momento agua, ¿no? O sea, claro. Tal vez desvía hacia otro lugar la atención, pero invita a la reflexión de que el presupuesto no necesariamente está bien dirigido cuando se destina a infraestructura vial. Entonces, todo este tipo de reflexiones me parece fundamental que deben de acompañar cualquiera de la estrategia de activismo que decidamos realizar. Porque también tenemos que convencer a la sociedad. Claro. Eso es fundamental. Sí, definitivamente. Digamos, tal vez lo más evidente es confrontar en ocasiones o negociar en ocasiones con el gobierno, pero que no se nos olvide que las causas que abrazamos desde el activismo
tienen un impacto en la sociedad en la que vivimos. Sí. Entonces no olvidemos que estamos insertas en esa sociedad y que también tenemos que convencerlas de las causas que defendemos, porque claramente esta es una causa E invitarlas. de la que todas las personas deberíamos de estar convencidas. Ujú. Pues sí, pero no todas las personas lo estamos. Ujú. O no todas las personas siquiera estamos enteradas de que es un problema. Claro. Ujú. Generemos esa eso es algo que nos invitación a hemos la dado mucho. reflexión y entonces en ese, digamos, evolucionar de pensamiento encontraremos seguramente más personas aliadas de esta y de muchas otras causas sociales que hay que defender en la ciudad, en el estado, en el país. Claro. Claro. Es mucho temas de ser curioso, porque es bien bonito irte de vacaciones a París, ¿no? Ay, todo el mundo en bici, qué bonitas calles. Pero es saber cómo llegaron ahí, por qué Claro. están ahí, qué movimientos hubo, qué políticas ¿Qué públicas pedos hay, hubo para qué que pedos llegaran a hubo eso, no? y qué soluciones plantearon, ¿no? Entonces luego nos ponemos a verlo a León y es, bueno, ¿qué problemas tenemos? ¿Cómo vivo yo? ¿Por qué tengo que hacer 40 minutos a mi trabajo? ¿Por qué hay tráfico? ¿Por qué porque ayer que les digo que estaba hablando con señores cochistas, es por qué la señora que me ayuda en mi casa hace 2 horas de su casa a mi casa, que es donde es su trabajo? Es ¿por qué? Es porque justo lo hablamos con José Luis Luege. Las ciudades se han duplicado en población desde no sé qué año, pero se han multiplicado por 14 En tamaño. Entonces, pues esto viene acompañado de muchas políticas públicas que ni siquiera nos enteramos, la gente no se cuestiona, la gente no sabe que tiene un problema. Exactamente. O que otras personas tienen un problema. Porque Ajá. claro, la persona que vive Sí, en un sí, lugar sí. que maneja 5 minutos a su oficina, 5 minutos al centro comercial donde compra la comida y 5 minutos a la escuela donde va su familia y etcétera, lugares de recreación, pues entonces no ve que existe el problema. Claro. Pero cuando empezamos a ver la realidad de las demás personas, entonces decimos, ¿por qué no existe un teleférico que vaya de Las Joyas al centro de la ciudad como existe ya en otros lugares en el país? Particularmente no vivimos en una zona tan sísmica, ¿no? Ahora recientemente se sintieron algunos de los sismos, pero entonces esa infraestructura también la podremos tener acá. Claro. ¿No? Pero claro, hay muchas personas que no saben siquiera que es un problema. Claro. Y ahí hay que llegar. Y ese cambio me parece incluso más difícil de conseguir. El Sí, cambio de sí, conciencia sí. puede ser más difícil de conseguir que una sentencia favorable en un juicio de amparo contra el gobierno. Sí, luego es que a veces nos hace mucha falta también la conciencia y la empatía, porque bien podemos pensar que vemos el problema, pero bueno, pongo como ejemplo algo que pasó hace como 3 semanas, que atropellaron a una chica, se llama Majo, Ajá. aquí Sí, en sí, León. Se hizo muy mediático porque ella iba por una ciclovía Sí. que está mal planeada, que está sobre el Camellón. Pero bueno, no, espera. No, ella iba sobre la del Optibus, la como línea de en Optibus. donde ella estaba no había ciclovía, ni siquiera sobre el Camellón. Iba por la línea de Optibus, que es la línea específica solamente para transporte público, para los que no son de León. Entonces, es a lo que muchos ciclistas nos vemos orillados cuando en la arteria principal, donde antes sí hubo una ciclovía que ya quitaron, pues nos vemos obligados a irnos por ese carril que solo sería para camión, porque pues por el otro lado te ves orilladito por los carros que pasan súper rápido. Entonces ahí te sientes más seguro. Y esta chica lo hizo así y pues la atropelló una persona en estado de ebriedad. Aparte de que iba en un carril por el que no, la persona que iba en auto iba en estado de ebriedad. Y además la armó de pedo el pendejo. Y la armó de pedo y el seguro no pagó. O sea, el hecho de que se cree infraestructura mal o inadecuada ocasiona muertes, que es algo que no nos cuestionamos a veces. O sea, no solo es que esté mal, que esté fea y que cree delincuencia, causa muertes o puede causar accidentes que lleven a la muerte. Claro. Entonces, llegar a esa reflexión cuando vemos manifestaciones de todo tipo y que sí molestan, pero a ti tu molestia no es ni poquito de lo que las otras personas han estado sufriendo durante toda su lucha o durante las causas que llevaron a su De lucha. acuerdo. Hay un libro que se llama La Edad de la Empatía, que muchas veces cuando me preguntan qué libro me gusta o qué libro recomiendo, siempre cito este. Es un libro de un autor de Países Bajos, que ya no es Holanda, de Países Bajos, que se llama Frans de Waal. E inicia con un discurso de Barack Obama en Chicago, en la Universidad de Northwestern. Y decía Barack Obama que la gran crisis de nuestra época no es la crisis nuclear, no es la crisis ambiental, no se ofendan, no es la crisis política. Pues ya no me gustó tu librito, sino que la gran crisis de nuestros tiempos es la crisis de empatía. Ujú. Ok. ¿No?
Porque claro, en el momento en el que comprendemos la causa que defiende la otra persona, la situación de vida que vive la otra persona, nos convertimos inmediatamente en aliadas de esas causas. Entonces, totalmente. es una reflexión interesante. Sí. Ya lo dijo Barack Obama hace mucho tiempo, cuando todavía era presidente, pero me parece que ese postulado sigue teniendo vigencia hoy día, ¿no? Súper, Sí, muchísimo. totalmente. O sea, creo que la empatía es como la entrada a que puedas comprender y ser consciente de las problemáticas, no solo ambientales, como dices, todas las personas que son segregadas, las personas que son discriminadas, el tema ambiental obviamente y cómo afecta a otras personas, completamente. De acuerdo. Y pues muy bien, con esto creo que dejamos claro que me van a correr dejamos claro que Esperemos que no. dejamos claro el grave problema del inadecuado designación de presupuesto en obras públicas. En muchas de las ciudades sabemos que no somos la única, pero cómo sí podemos empezar a orientarlo. Muchas alternativas. Y cómo pueden ustedes empezar a buscar, si tienen como esta espinita, cómo pueden empezar a buscar que sus ciudades sean mejores y más sostenibles. Claro. Pues hasta aquí la dejamos. Juanpa, Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Juan por la Pablo, invitación. ¿quieres hacer algún anuncio? Pues Nada nada, político, por favor. No, yo lo que quería es una invitación a que las personas que nos están escuchando y son de León, No. hiciéramos este esfuerzo por la pinta de bardas aquí en el malecón. Para invitar a la reflexión Patrocínenos social. la pintura. Organicémonos. ¿Sí? Cada quien que Pero pague una una botella, cubeta. una Claro. botella de ¿Esto no lo van a pintura. acabar tirando? Las o sea, casas ¿valdría no. la pena? Las casas no. Ok. Porque digo, yo creo que valdría la pena donde sean los cuellos de botella. Por ejemplo, en el Sí. distribuidor vía la Boulevard Aeropuerto, que diario paso por ahí. Bueno, no diario, muchas veces. Y siempre hay algún accidente y siempre hay vuelta de rueda. Bueno. En toda esa barda creo que sería... Que sea Muy en más bien. de un lugar en la ciudad. Sí. Ya lo hemos hablado. Sí, sí, Pero sí. hay que hacerlo, pues. Sí, Claro. jalo. Será Si la alguien invitación. quiere ponerse guapo con el patrocinio de pintura, No, pongan su botecito, cada quien pone pongan un uno. botecito y aquí armamos el día y hora. ¿Va? Órale. Pues muy bien. Perfectísimo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Sigan a Juan Pablo en sus redes sociales. Estás como Juan Pablo. Bueno, tú y tus redes Arroba sociales. Delgado Juan Pablo en Instagram, en TikTok, arroba jpablo_delgado. Pues muy Súper. bien. Nos vemos. Síganos a nosotros también, Ah, sí, arroba cierto, Planeta de Podcast, en todas las redes. Y recuerden, el único Planeta B es este podcast. Bye. Bye.